Hola, hoy les vamos a hablar sobre Immanuel Kant. Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, que es la capital de Prusia Oriental. Es el primero y más importante representante del criticismo, precursor del idealismo alemán, y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna. Tres de sus obras más reconocidas fueron la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Kant fue profesor y filósofo griego, reconocido por el concepto del imperativo categórico. También fue conocido por crear la teoría del idealismo trascendental, el noúmeno, contribuir a la distinción analítico-sintético, la expresión sapere aude y el concepto de la nebulosa protosolar. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la obra más icónica de Kant, llamada La Crítica de la Razón. La primera edición se publicó en 1781 y en 1787 el propio Kant realizó unas correcciones y se publicó la segunda edición de tal obra. Immanuel Kant, entre sus escritos más destacados, tenía La Crítica de la Razón pura, que servía como punto de inflexión entre la historia de la filosofía y la filosofía contemporánea, que trata la estructura de la razón interpretando la metafísica mediante la epistemología. La metafísica es la ciencia encargada de estudiar la filosofía basándose en el ser y en la finalidad última de la razón. Por medio de la ontología se estudia lo que es el ser de manera científica, y por medio de la teología se estudia la finalidad última de. Por otra parte, la epistemología es la rama que estudia el conocimiento en aspectos psicológicos, sociológicos e históricos, para así comprender la fuente y los límites del conocimiento. Conocimiento, alcances y límites de la razón pura. En la crítica para la razón pura, Kant como tal lo que busca no es criticar como normalmente se cree. Él lo que busca es hablar sobre los alcances del conocimiento. Él trata de un sujeto, y el sujeto es aquel que conoce. Pero para que un sujeto conozca, primero debe pasar por la experiencia. Antes de explicar esta teoría de una manera correcta, tenemos que tener en cuenta que el conocimiento de Kant está de una manera u otra está condicionado por una teoría llamada la teoría de la causalidad de David Hume. Kant a esta teoría la llamó la teoría del giro copernicano, que es una manera inversa de la teoría de Hume, que habla de las cosas que suceden por una causa y un efecto, pero que esto solo se da de una manera cotidiana. Ya. Immanuel Kant también creyó haber enlazado lo que es el racionalismo y el empirismo, aceptando que por medio de la experiencia se llega al conocimiento. Sin embargo, no todo procede de esto. En esta teoría, Kant parte del sujeto y no del objeto. ¿Por qué? Porque el sujeto es el que tiene la experiencia, y al tener la experiencia es quien va a moldear al objeto. Entonces, a él se le presenta la realidad, y es el sujeto el que va a acomodar la realidad a su amaño, porque para Kant la realidad como tal no existía. Esto significa que el sujeto puede realizar lo que para él esté a su alcance. Es como si tratara de explicar que cada quien ve solo lo que realmente desea ver.
es un sujeto cognoscente. Cognoscente significa aquel que conoce. Entonces Kant, al estudiar la humanidad, se dio cuenta de que en la razón, en el razonamiento propio de nosotros nos movemos en un espacio y en un tiempo. Entonces es el sujeto quien decide el espacio y quien decide el tiempo para moldear todo a su amaño y a su realidad. El ser humano está acostumbrado a la presencia y no a la ausencia. Por ende, Kant nos explica que muchas veces, a pesar de que es el sujeto el que da toda su imagen, muchas veces no tiene o no comprende realmente lo que está creando. Pero de todas maneras es él quien crea las cosas. ¿Por qué? Porque él no necesita que nadie más cree las cosas por él. A eso se le conoce como la experiencia posible. Entonces, para finalizar con esto, para Kant no se basa la realidad en el objeto, sino en el sujeto. Entonces, en esto se basa toda la teoría del giro copérnico. Hola compañeros, el día de hoy estamos con Kevin Fernández, un estudiante de filosofía de la Universidad Javeriana. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bien, gracias. Entonces le vamos a realizar una serie de preguntas con respecto al tema. Dime Kevin, ¿qué conoces tú sobre Kant? Bueno, Immanuel Kant pues, es un filósofo alemán que nació pues, en la época de 1700 y digamos que vivió como en un clima cultural que estaba viviendo la Alemania de la época moderna. Esto pues dentro de la historia de la filosofía se conoce como época moderna. Entonces, ¿qué pasa en la modernidad? En la modernidad pues digamos que hay como un clima en la que todo el conocimiento se empieza a relativizar y todo el conocimiento empieza a volverse como demasiado móvil y se dice no podemos conocer cosas estáticas, no podemos conocer cosas seguras. Entonces algunos filósofos pues preocupados en esta época, pues algunos principalmente Leibniz, principalmente Descartes, principalmente Spinoza, como que emprenden una tarea de decir bueno, ¿cómo vamos a construir un método para empezar a construir un conocimiento certero? Pero digamos que lo que logró Kant, que no pudo lograr ni Descartes, ni Spinoza, ni Leibniz, ni Hume, ni Berkeley, es que puede decir como que bueno, vamos a empezar a modificar las categorías del conocimiento, empecemos a modificar la teoría sobre cómo conocemos y no sobre cómo construir un conocimiento estático. Entonces él dice, al poder reformar esas categorías de cómo conocemos y esas categorías del conocimiento, sí podemos construir un conocimiento estático, un conocimiento certero, pero principalmente desde el entendimiento humano, dice Kant. Entonces es lo que buscaba era cambiar la perspectiva que se tenía hasta ahora del pensamiento como tal. Exacto. Dale, entonces dime, ¿qué conoces sobre la obra más icónica, la crítica de la razón pura? Bueno, pues la crítica de la razón pura de Kant, pues digamos que a grandes rasgos, pues como en grandes términos, Kant lo que está buscando es decir, bueno, si el conocimiento se basa en la experiencia y el conocimiento es completamente empírico, entonces ¿cómo puedo yo llegar a, pues si el conocimiento es empírico, tiene que ser a posteriori, es decir, yo conozco algo, se me presenta un objeto en su forma fenoménica y después de la experiencia voy a hacer como una comprobación de si ese objeto o ese fenómeno que se me está presentando es tal cual así como yo lo percibo. Entonces al hacer una experiencia tiene que ser a posteriori, después de la comprobación, después de la experiencia. Pero Kant dice, para yo poderme acercar a un objeto o a un fenómeno tiene que haber unos a priori, tengo que poder establecer ese conocimiento en categorías a priori. Entonces el que dice, hay algunas categorías que tienen todos los seres humanos que son completamente a priori, que son ¿qué? El espacio y el tiempo. Entonces Kant dice, yo no puedo imaginarme un objeto sin espacio, como tampoco puedo imaginarme un movimiento sin tiempo. Entonces dice, ya que estas dos categorías que son espacio y tiempo son a priori, tienen que haber muchas otras categorías más que sean a priori para poder empezar a construir ese conocimiento que se tiene y luego sí poder construir otro conocimiento a posteriori. Dice, tiene que ser una doble vía, no todo puede ser a priori, no todo puede ser a posteriori, sino que tiene que ser, los juicios sintéticos tienen que conformarse en las dos instancias temporales. Entonces era como si el sujeto es el que impone realmente el espacio y el tiempo para tener el conocimiento. Exacto. Bueno, ahora cuéntame, ¿qué conoces sobre la teoría del giro copernicano? Bueno, la teoría del giro copernicano, pues primero hay como que hacer como una contextualización de qué fue el giro copernicano. Pues Copérnico prácticamente lo que dice es, bueno, desde la época medieval se creía como que la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de ella, el Sol, la Luna, todo el universo. Pero después viene Copérnico, pues digamos utiliza telescopios y utiliza una gran cantidad de fórmulas físicas y dice no, es todo lo contrario, el Sol está en el centro y alrededor del Sol giran todos los planetas y muchos otros astros. Entonces Kant lo que hace es lo mismo
hace lo mismo, pero con el conocimiento. Dice, el ser humano no es la medida, el ser humano civil es la medida de todas las cosas. Digamos, como que antes se creía que no era así, sino que como que todo el conocimiento era estático, era, digamos, había como una verdad universal, por así decirlo. Pero Kant dice, no, el ser humano es la medida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas se me presentan de una forma y cada ser humano las, digamos, como que las puede conocer a su manera. Entonces no hay verdades sublimes. Bueno, si bien sí hay una verdad sublime, Kant dice, hay un noúmeno y hay un fenómeno. El noúmeno es la cosa en sí que yo nunca voy a poder conocer, sino que voy a conocer son los fenómenos como se me presentan. Digamos, la forma como vos sentís, digamos, yo te hago cosquillas, esa cosquilla que vos sentís no es la misma cosquilla que yo siento, ni el control que vos ves es el mismo control que yo veo. Digamos, como que esos fenómenos siempre van a depender de cómo el sujeto esté observando y cómo esté conociendo el sujeto. Entonces ese es el giro, ya no hay un conocimiento universal, un conocimiento en sí, una verdad absoluta, sino que hay como muchas verdades intersubjetivas, por así decirlo. O sea, cada quien ve lo que ve desde su realidad y de su capacidad. Exacto. Sin caer en un relativismo absoluto, ¿no? Porque él dice la intersubjetividad es lo que permite también construir el